Hola amores, ¿cómo estáis? Ojalá estéis todos muy bien. Empezamos hoy el capítulo 17 de nivel básico 2, el hombre que aprendió a ladrar. Lo cierto es que fueron años de arduo y pragmático aprendizaje con lapsos de desalineamiento en los que estuvo a punto de desistir. Pero al fin triunfó la perseverancia y Raimundo aprendió a ladrar. No a imitar ladridos como suelen hacer algunos chistosos o que se creen tales, sino verdaderamente a ladrar. ¿Qué lo había impulsado a ese adiestramiento? Ante sus amigos se autoflagelaba con humor. La verdad es que ladro por no llorar. Sin embargo, la razón más valedera era su amor casi franciscano hacia sus hermanos perros. Amor es comunicación. ¿Cómo amar entonces sin comunicarse? Para Raimundo representó un día de gloria cuando su ladrido fue por fin comprendido por Leo, su hermano perro, y, algo más extraordinario aún, él comprendió el ladrido de Leo. A partir de ese día, Raimundo y Leo se tendían por lo general en los atardeceres bajo la glorieta y dialogaban sobre temas generales. A pesar de su amor por los hermanos perros, Raimundo nunca había imaginado que Leo tuviera una tan sagaz visión del mundo. Por fin, una tarde se animó a preguntarle en varios sobrios ladridos: Dime, Leo, con toda franqueza, ¿qué opinas de mi forma de ladrar? La respuesta de Leo fue bastante escueta y sincera. Yo diría que lo haces bastante bien, pero tendrás que mejorar. Cuando ladras, todavía se te nota el acento humano. Pues, un texto de Mario Benedetti, un autor muy famoso. Estamos aquí entonces con algunas cositas de vocabulario importantes para aprender aquí. Lo cierto es que fueron años de arduo y pragmático aprendizaje. Arduo es algo que es muy difícil, ¿no? Pragmático es que es algo que viene de la palabra pragmatismo, que es una persona o algo que prefiere algo práctico, útil. Entonces, este aprendizaje tuvo que ser directamente relacionado con aprender a ladrar, ¿no? Con lapsos del desalineamiento. Lapsos, en este caso aquí, es un espacio de tiempo con momentos, ¿no? De desalineamiento. Desalinear es no dejar en línea, es decir, desordenado en este caso. Entonces hubo momentos en que el estudio, el aprendizaje no estaba yendo bien, estaba desordenado, ¿no? Entonces en estos momentos tú estuvo a punto de desistir. Pero al fin triunfó la perseverancia, sí, la perseverancia entonces que él se mantuvo consistente y directo, haciendo no ha desistido, ¿sí? Y Raimundo aprendió a ladrar. Pues cuidado, ¿eh? Ladrar. Los ladridos son los sonidos que emiten los perros. Los perros ladran, ¿sí? Nuestro corazón es que late. La palabra latir existe en español, pero no se refiere a animales, se refiere al sonido que produce nuestro corazón. El corazón late, los perros ladran. Cuidado, ¿eh? ¿Qué lo había impulsado a ese adiestramiento? Impulsado significa motivado, ¿no? A ese adiestramiento, pues ante sus amigos, delante de, ante es lo mismo que delante de, ¿sí? Ante sus amigos se autoflagelaba, se autopenitenciaba, es decir, pero con humor, ¿sí? Era un chiste, ¿no? La verdad es que ladro por no llorar, ¿sí? Ladro para no llorar. En vez de llorar, ladro, ¿sí? Sin embargo, es una expresión que significa no obstante, ¿sí? Es decir, además de esto, pero, ¿sí? Es decir, la razón más valedera, la razón más que vale más, la más importante, ¿no? Era su amor casi franciscano hacia sus hermanos perros. Franciscano porque en la cultura
cristiana, existe San Francisco, que es el santo patrón de los animales. Entonces aquí un amor franciscano, un amor prácticamente santo, ¿no? Hacia no es hacia, ¿sí? Hacia es en dirección a, es decir, un amor que se ha vuelto en dirección a sus hermanos perros, a los perros, ¿no? Amor es comunicación. ¿Cómo amar entonces sin comunicarse? Para Raimundo representó un día de gloria cuando su ladrido fue por fin comprendido por Leo, su hermano perro. Y algo más extraordinario aún, él comprendió el ladrido de Leo. En este párrafo aquí no hay ninguna palabra, en esta frase ninguna palabra diferente, ¿no? A partir de este día, Raimundo y Leo se tendían. Tenderse, existen varias posibilidades para la palabra tender, ¿no? Tender puede ser extender, desdoblar, estirar, ¿sí? En este caso aquí, tender es echarse al suelo, tumbarse, estar, que no estaban de pie, estaban tumbados en el suelo, ¿sí? No estaban sentados tampoco, estaban tumbados, con las espaldas en el suelo, probablemente, ¿sí? Entonces esto es tenderse. Se tendían por lo general en los atardeceres bajo la glorieta. Bajo la glorieta. Glorieta normalmente es un espacio redondo, normalmente, que está cercado por plantas, ¿sí? Por árboles, por trepaderas, por lo que sea, ¿no? Trepadoras, ¿no? Y ahí está un espacio que también puede decir cenador. Cenador o glorieta es un espacio en los jardines, normalmente para que las personas estén aprovechando el jardín, ¿no? Pues, y dialogaban sobre temas generales. A pesar de su amor por los hermanos perros, Raimundo nunca había imaginado que Leo tuviera una tan sagaz visión del mundo. Sagaz, despierta, viva, ¿no? Entonces también astuta, prudente, ¿no? Sagaz. Por fin, una tarde se animó a preguntarle. Raimundo preguntó a Leo, ¿no? En varios sobrios ladridos. Sobrio, además de que es una persona que no está borracha, está sobria, ¿sí? Que no está alcoholizada, que no ha bebido un montón, entonces está sobria. Pero en este caso no es esto. Sobrio aquí significa que es algo moderado, templado, elegante, ¿sí? Sin sereno, es decir, sin muchas cosas ahí, ¿eh? Que es algo muy justo y muy sereno a la hora de hablar, ¿no? Entonces, sin varios sobrios ladridos. Dime, Leo, con toda franqueza, ¿qué opinas de mi forma de ladrar? Mira, ¿qué opinas? Cuidado con esto, vamos a hablar de esto aquí. Opinas, no es opinas. Tampoco es opináis, ¿sí? El verbo opinar es un verbo regular de primera conjugación. Entonces, yo opino, tú opinas, ¿sí? Si es tú opinas, ¿por qué está ahí opinas con esta tilde? Pues aquí no es tú, aquí la persona es vos. Vos no es tú y no es vosotros, ¿sí? Vos es una persona que existe en gran parte de Hispanoamérica, ¿sí? No es lo más usual en España, pero en los países de América, principalmente la región de La Plata, ¿no? Entonces, Uruguay y Argentina, el vos se usa mucho y el fenómeno del voceo se conjuga el verbo de otra manera, es decir, se suele escribir y hablar los verbos que están utilizados con vos de otra forma, que no es la forma de la Real Academia, pero es algo muy utilizado y está aceptado también para su uso, ¿no? Entonces, el vos el equivale a tú en la gran parte de las veces, pero en este caso no se conjuga el verbo como tú. Vaya, sé que algo un poco distinto, es algo un poco raro, ya habíamos hablado de esto cuando hablamos un poquito allí de personas verbales, pero pues este es el fenómeno del voceo y el voceo se usa en algunos países, pero no en todos, ¿sí? Pues, entonces, Raimundo pregunta, ¿qué opinas de mi forma de ladrar? La respuesta de Leo fue bastante escueta. Escueta, en este caso aquí, seca, directa, sin rodeos, ¿no? Y sincera. Yo diría que lo haces bastante bien, que ladras bastante bien, ¿no?
pero tendrás que mejorar. Cuando ladras, todavía se te nota el acento humano, el acento, la pronunciación, la entonación humana. Vaya, hay otro humano que hable perrez, perrez en este caso, ¿no? No sé, pero pues entonces ahí la respuesta de Leo es que todavía se percibe que es un humano ladrando. Vaya, pues seguimos entonces. Si hay alguna palabrita ahí que no quedó clara, sí, siempre, por supuesto, hay que buscar al diccionario, ¿vale? Seguimos. Para los alumnos que tienen clases conmigo en otras medias, ya sabéis que vamos a corregir esta interpretación del texto en la clase de corrección. Y para los alumnos que no tienen clases conmigo en otras medias, si queréis podéis dejar aquí en los comentarios las respuestas de estas preguntitas. Siempre que pueda, la corrijo, ¿sí? Pues, ¿qué vamos a ver hoy? Amores, hay que respirar profundo en este momento. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver las reglas de acentuación ortográfica en español. Aunque sean un poco más tranquilas que portugués, hay varias cosas que son particulares del español y hay que estar relajadito para conseguir aprenderlo todo, ¿sí? Pues algunas cosas que son importantes saber antes de empezar con las reglas de acentuación. Hay que saber dividir las sílabas de las palabras, ¿sí? Y también hay que saber encontrar la sílaba tónica, la sílaba fuerte de cada palabra. Este es un conocimiento que también tenemos en portugués, ¿sí? No voy a hablar de esto en este momento porque si lo hago la clase quedará gigante. Pero si hay alguna duda respecto a cómo encontramos la sílaba tónica de las palabras y cómo hacemos la división silábica de las palabras, después entonces puedo dejar algunos contenidos o si queréis podéis preguntarme si alguien quiere que deje esto en otro vídeo, porque esto no está para los vídeos, ¿sí? Porque normalmente explico esto en vivo cuando estoy dando clase a los alumnos directamente, y en los otros alumnos que tienen clases conmigo, en la clase de corrección, también hablo respecto a esto si hay dudas, ¿sí? Pero aquí voy a hablar estrictamente de las reglas de acentuación y dejo por la cuenta de cada uno, o entonces si queréis preguntármelo, ¿no? En algún momento para que yo deje un vídeo respecto a esto. Pero hay varios contenidos en YouTube también respecto a estos contenidos, ¿sí? Seguimos, pues, entonces, en español, así como en portugués, hay varias reglas de acentuación de palabras y aquí las tienes. Las palabras en español, así como en portugués, pueden llevar acentuación cuando son oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Gran parte de las palabras, ¿sí? Las palabras oxítonas también se llaman agudas en español. Las palabras paroxítonas se llaman graves o llanas también. Y las proparoxítonas se llaman esdrújulas. Son tres nombres diferentes. Son nombres diferentes para las tres palabritas que también tenemos en portugués. En portugués normalmente, por lo menos en Brasil, utilizamos oxítonas, paroxítonas y proparoxítonas. Pues es exactamente lo mismo con nombres diferentes, ¿sí? Yo suelo decir aguda, llana y esdrújula por la costumbre, porque ya me acostumbré a decir así. Entonces aguda es oxítona, llana es paroxítona y esdrújula es proparoxítona. ¿Sí? Pues las palabras agudas o oxítonas son las palabras que tienen la última sílaba tónica, ¿sí? Entonces la última sílaba de la palabra es la fuerte. Cuando estas palabras terminan en vocal N o S, llevan tilde. Es decir, cuando terminen A, E, I, O, U, N, S, van a llevar tilde. Entonces todas las palabras que escuchéis con la última sílaba tónica, ya sabéis que a la hora de escribir hay que acentuar si terminan en vocal N o S. Pues ahí tenemos entonces algunos ejemplos terminados con todas las vocales, con N y con S. Mira, sofá termina con la A, café termina con la E, esquí termina con la I, dominó con la O, hindú con la U. Entonces las sílabas tónicas son fa de sofá, fe de café, ki de esquí, no de dominó. ¿Sí? Entonces son todas las sílabas fuertes, son todas las últimas, entonces obligatoriamente lleva tilde. Pues hindú, la du también, ¿no? Imán
mira, imán en español, la palabra es imán, ¿sí? Entonces, imán es una palabra aguda, la última sílaba, man es la fuerte y termina con la N, entonces acentuamos. Burgués, guess es la sílaba tónica y es la última, entonces termina con una S, la acentuamos. Es solo esto, solo hay esta regla paroxítona. Si termina en vocal N o S, lleva tilde, ¿sí? Las palabras llanas, graves o paroxítonas, ¿no? Son las sílabas las que tienen la sílaba tónica en la penúltima. La sílaba fuerte es la penúltima y no la última. Es justo lo contrario de la regla de las oxítonas. Cuando termina en vocal N o S, no llevarán tilde. Pero si termina en cualquier otra letra, sí, van a llevar tilde. Con cualquier otra consonante llevan tilde. Pero si termina en vocal, no lleva. Si termina en N, no lleva. Y si termina en S, no lleva. Entonces aquí tenemos álbum. Álbum lleva tilde en al, que es sílaba tónica. ¿Por qué? Porque boom termina con M. La palabra termina con la letra M. M no es vocal, no es N y no es S. Entonces es obligatorio que acentuemos la penúltima sílaba porque la palabra es paroxítona. ¿Sí? Carácter. Carácter, rac, es la sílaba tónica. Entonces, ¿termina con qué letra esta palabra? Con la R. Pues R no es N, no es S y no es vocal. Entonces, rac, que es la sílaba tónica, debe estar acentuada. Césped. Césped, tenemos ahí ped, la última sílaba termina con una D, pero ces es la sílaba tónica, es la penúltima, entonces tenemos que acentuarla. ¿Por qué? Porque no termina en N, no termina en S y no termina en vocal, termina con una D. Entonces, si la penúltima sílaba es la tónica, la acentuamos, ¿sí? Cónsul, también tenemos ahí cónsul, la palabra tiene como su última sílaba sul y la penúltima con. Este con es la sílaba fuerte, entonces esta es paroxítona. Una palabra paroxítona, pero termina con ¿cuál letra? Termina con la L. L no es vocal, no es N y no es S. Entonces necesito acentuar la sílaba tónica, ¿sí? Y lápiz, igual. Lápiz tenemos la sílaba tónica la, es la sílaba fuerte, entonces es la penúltima sílaba de la palabra y ahí tenemos entonces la última letra, es una Z. Z no es vocal, no es N, no es S, entonces es obligatorio acentuar la penúltima sílaba porque es una palabra llana terminada en L, que no es vocal, no es N y no es S. En Z, perdón. ¿Sí? Pues tenemos entonces aquí solamente una observación respecto a cuando la palabra termina en dos consonantes. Cuando la palabra es llana, la palabra es paroxítona, ¿sí? Y termina con dos consonantes normalmente PS, ¿no? En estas palabras aquí, bíceps, tríceps y forceps, acentuamos porque aunque haya una S en el final, hay una otra consonante antes, ¿sí? Y ahí por este motivo acentuamos, sigue la regla de las paroxítonas igualito, ¿no? Pero si las paroxítonas cuando no terminan con dos consonantes, ¿sí? Si termina en S, no podemos acentuarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está al contrario de la regla. ¿Vale? Pues es un poco raro porque la regla de se acentúa cuando hace una cosa y no se acentúa cuando hace esta misma cosa es un poco confusa para nosotros porque la oxítona queda muy clara. Termina en vocal N o S, acentuamos. Y cuando es paroxítona, termina en vocal N o S, no acentuamos. Pues tenemos un poco de confusión para comprender esto, pero después queda muy facilito, ¿sí? Y por fin las proparoxítonas, las esdrújulas, se acentúan todas. Todas, es igual que portugués. Entonces, cuando la antepenúltima sílaba es la tónica, es la fuerte, ahí acentuamos independiente de cualquier cosa. Todas se acentúan y no hay excepciones a esta regla, ¿no? Entonces, lámpara, lámpara, tres sílabas. Lámpara es la fuerte, entonces la antepenúltima es la fuerte, la palabra es esdrújula, entonces obligatoriamente lleva tilde. Yéndose, yéndose, tres sílabas. Yen es la fuerte, entonces sí acentuamos. Tímpano, pues tímpano, tin es la fuerte antepenúltima, entonces sí acentuamos. Pónselo, también. Público, también. Las palabras que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima se acentúan todas.
¿sí? Pues no estoy hablando aquí de vocabulario porque hay mucha cosita y después hay que buscar el diccionario. Solamente voy a hablar aquí yéndose y pónselo. Estas dos palabritas voy a decir qué significan estas cosas. ¿Por qué? Porque ahí son verbos, verbos seguidos por sus pronombres complemento. Entonces eso no es una palabrita específicamente, no es un sustantivo, no es esto, ¿sí? No es un adjetivo, es un verbo. Yéndose es el verbo ir en gerundio, yendo, ¿sí? Y con una partícula se, que es un pronombre. Entonces, yéndose. La chica estaba yéndose muy temprano, ¿sí? Entonces, yéndose es esto, verbo ir. Pónselo es el verbo poner en imperativo afirmativo. Entonces, pónselo, pónselo, pon tú, sé en alguien o para alguien, ¿no? Y lo, alguna cosa. Por ejemplo, quiero que tú pongas el abrigo en tu hermano. Entonces, pónselo, por favor. Pon el abrigo en tu hermano. Pónselo. Pon sé en tu hermano, lo, el abrigo. Pon tú, sé en tu hermano y lo, el abrigo. ¿Vale? Pues esto es una cosa que existe muchísimo en español. Vamos a aprenderlo en nivel intermedio, ¿sí? Ahora todavía, solamente para que sepáis que existe y que es algo muy utilizado y para saber qué significa. Algunas otras pequeñas reglitas que son específicas aquí para cuestiones del español, ¿no? Los adverbios cuando terminan en mente, ¿sí? Así como en portugués tenemos adverbios que terminan en mente, ¿no? Ellos tienen una curiosidad. Ellos mantienen los acentos, las tildes, ¿sí? Mantienen la acentuación ortográfica de la palabra original. Es decir, por ejemplo, tenemos aquí la palabra cortésmente. Cortés es la palabra original, ¿no? Pero cortés, mira, cortés es una palabra aguda terminada en S. Obligatoriamente lleva tilde en tes, ¿sí? Pero cuando ponemos el mente, cortésmente, men es la sílaba tónica, ¿no? Pero aún así, no sacamos esta tilde de ahí, la dejamos, ¿sí? Entonces se mantiene la sílaba tónica, la sílaba acentuada, aunque no sea la principal tónica, ¿sí? Entonces ahí se mantiene por la palabra original, porque la palabra original ya tenía tilde. Pues fácilmente, la palabra fácil también se acentúa en español porque es palabra paroxítona, palabra llana, terminada en L, que no es vocal, N o S. Entonces mantenemos fa acentuado. Y cuando es fácilmente, ponemos esta mente y no cambiamos nada, es solo dejar la tilde, no hay que preocuparos por la tilde, es solo mantenerla, ¿sí? Y públicamente, la palabra pública es una palabra proparoxítona y toda la proparoxítona se acentúan, ¿no? Las esdrújulas siempre están acentuadas, pública, pero públicamente también dejamos esta tilde, aunque no sea. Es una palabra mucho más que esdrújula, ¿no? Públicamente, pero pues aún así mantenemos esta tilde porque la palabra pública ya la tendría. Entonces no hay que olvidar cuando ponemos mente, los adverbios formados en mente mantienen la acentuación de la palabra original si existe, ¿sí? Pues tenemos aquí palabras con el grupo we. La U y la I son dos vocales que trabajan juntas o separadas cuando están acentuadas. ¿Por qué? La U y la I son las llamadas vocales débiles, son vocales suaves. Para que ellas estén separadas hay que acentuarlas. ¿Por qué? Porque si están juntas y no llevan tilde, no pueden estar separadas, siempre estarán escritas en una única sílaba, ellas van a formar un diptongo, ¿sí? Entonces no van a formar un hiato. Si quiero que ellas se separen, hay que acentuarlas. Por ejemplo, la palabra concluido, concluido, son tres sílabas, pero no es concluido, ¿sí? No es así, es concluido. Este cli es una única sílaba, entonces no acentuamos nada, porque si acentúo vamos a separarlas, pero no quiero que se separen, entonces concluido no acentuamos. Jesuita, lo mismo, jesuita. Este sui es una única sílaba, no quiero que se separen, entonces no acentúo. Pero concluí, yo concluí. Lo mismo, concluido, eso está concluido, ahí no está separado, pero yo concluí que era importante, entonces este concluí se acentúa porque ahí
es la I fuerte y que con esta I fuerte hay que acentuarla, ¿sí? Porque no digo yo concluí, no es yo concluí, sí, yo concluí. Para que sea fuerte la sílaba I, la letra I, perdón, hay que poner una tilde porque si no forma un diptongo y ahí no decimos concluí, decimos concluí y concluí no es esto, ¿sí? Es concluí. Lo mismo con jesuítico. Jesuítico, ahí no es jesuita. Jesuita es una cosa, jesuítico es otra. Entonces, jesuítico es que viene de los jesuitas. Jesuita es una palabra que se habla rapidito, sui, una única sílaba. Pero jesuítico, hablamos entonces por separado cada una de las vocales. ¿Sí? Sé que es un poco a veces difícil para los hablantes de portugués percibir estas diferencias, pero con el paso del tiempo será un poquito más tranquilo. Pues, y aquí entonces tenemos las palabras con hiato, lo mismo que estaba hablando antes, cuando acentuamos normalmente separamos, entonces vocales débiles como la I y la U, cuando queremos que estén fuertes para separarse de las otras hay que acentuarlas, entonces aquí, por ejemplo, este tipo de regla normalmente no sigue las reglas de acentuación generales porque hiatos son específicos. Hiatos tiene que ver con las sílabas, con las vocales débiles y fuertes que estaba hablando antes. La A, la E y la O son vocales fuertes, la I y la U son vocales débiles. Vocales fuertes se separan en las palabras normalmente, ¿no? Porque las dos son fuertes, no pueden estar juntas en la misma sílaba, ¿sí? Pero una fuerte y una débil normalmente no se separan. Pero si quiero que la débil se separe, hay que acentuarla, ¿sí? Hay que formar un hiato. Entonces, día, día no es ya, no es un monosílabo, es día. Hay la sílaba di y la sílaba a, día, entonces es una palabra que tiene dos sonidos fuertes, la i y la a. Para que la i sea fuerte hay que acentuarla, ¿sí? La tilde que da la fuerza a la i y a la u cuando necesario, ¿no? Harían, lo mismo, harían, no es harían, ¿sí? Es harían, quiero que se diga esta i fuerte, entonces hay que acentuarla. Maíz, maíz no es maíz, ¿sí? Cuidado que maíz no existe, ¿eh? Maíz es con la I fuerte. Si la I tiene que pronunciarla fuerte, hay que acentuarla. ¿Por qué? Porque es la tilde que le da la fuerza. Saúl. Saúl no es Saúl. No es Saúl el nombre, sí, es Saúl. Entonces, Saúl, acentuamos esta U para darle la fuerza. Búho, aunque haya esta H en el medio de la palabra, la H no se pronuncia. Entonces, no importa, la U y la O eufónicamente en el sonido están juntas y para separar este sonido no sea bo, porque no es bo, es búho, ¿sí? Hay que entonces acentuar la U para que podamos pronunciarla fuerte, búho, ¿sí? Y continúan, lo mismo, no es continúan, ¿sí? Es continúan, entonces hay que acentuar la U para que podamos hablarla de manera fuerte también. Respirad, respirad, estamos llegando al final. Pues tenemos aquí entonces algunas formas verbales con acento ortográfico, como había dicho alguien yéndose, pónselo, que estaba antes, aquí lo mismo, mira, dele el libro, déselo, escribióme un billete, escribiómelo. Hay varias cosas aquí, no voy a entrar en las particularidades de pronombres y complementos en los verbos en este momento, porque vamos a ver esto muchísimo en nivel intermedio 2, pero de cualquier forma es algo que existe en español, como había dicho, hay que saber que existe y pues las reglas no se usan como las reglas generales, se usan normalmente manteniendo el acento del verbo original también, ¿sí? Pues, pero después hablamos de esto, ¿sí? En algunas veces vamos a utilizar las reglas, pero en este caso, cuando el verbo ya lleva la tilde, no seguimos, ¿sí? Pues, por fin, hay palabras en español que tienen tonicidad diferente de portugués. Entonces, así como había palabras que tenían género diferente, que eran masculinas en portugués y femeninas en español, pues tenemos palabras aquí que son agudas en español y no lo son en portugués, que son graves en español y no lo son en portugués, y que son esdrújulas en español y no lo son en portugués. Entonces, palabras agudas, graves y esdrújulas, o agudas, llanas y esdrújulas, o
oxítonas, paroxítonas y proparoxítonas, pues ellas cambian, ¿sí? Entonces, cuidado porque hay esta lista gigante de palabritas que no hablamos igual en portugués y en español. Las hablamos diferente, así como la nariz en español es femenino, ¿sí? No decimos democracia en español, decimos democracia, ¿sí? Cuidado, como así decimos, por ejemplo, que estamos aquí en el nivel básico 2, nivel y no nivel, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Vaya, perdón, ahí olvidé sacar el sonido de mi móvil, perdón. ¿Sí? Pues entonces hay que estudiar estas palabritas para que podamos aprenderlas, ¿sí? Y por fin los monosílabos. Vaya, profe, qué clase larga. Pues lo sé, lo siento mucho, pero la clase de acentuación es gigante, ¿no? Los monosílabos por lo general no se acentúan en español, pero hay algunos monosílabos que son significan varias cosas. Entonces, una única palabra significa 2, 3, 4 cosas. Pues, ¿cómo saber entonces cuál es la palabra? Pues utilizamos algunas tildes para diferenciarlas, ¿sí? Entonces la tilde no tiene ningún valor en español para cambiar la manera de hablar la letra. Cuando acentuamos una vocal en español, no cambiamos su forma de hablar, simplemente indicamos cuál es su sílaba tónica, cuál es la sílaba tónica, la sílaba fuerte. Entonces, todas las palabras en español que llevan tilde, la tilde indica que aquella es la sílaba fuerte, pero la vocal sigue hablando A, E, I, O, U, ninguna diferencia de pronuncia, ¿sí? Y en el caso de los monosílabos tampoco cambia su pronunciación, no cambia, sino cambia el acento, la entonación, ¿sí? En este caso, lo que cambia es que la tilde marca qué significa la palabra, es solamente por una cuestión de significado, para que podamos saber de qué estamos hablando y para que no nos confundamos en algún momento. Eso depende lógicamente del contexto, pero algunas palabras no hay cómo saber por el contexto, por eso es muy importante poner la tilde correctamente para no causar dudas, ¿sí? Ahí tenemos aquí una pequeña lista justo para esto, ¿sí? Y por fin, ahora sí, el fin del fin, ¿sí? Tenemos las palabras aún y aún en español. Aún es una cosa, aún es otra. Aún ya sabemos que es igual que todavía, ¿sí? Aún no he estudiado esto, todavía no he estudiado esto, ¿sí? Entonces esto es aún. Pero la palabra aún tiene otro significado. Aún significa incluso, también, hasta, significa otra cosa. Aún no es todavía, ¿sí? Todavía es aún. Entonces, aquí hace toda la diferencia del mundo poner la tilde, ¿sí? Entonces, cuando ponemos tilde es aún, es todavía, ¿sí? Aún no he desayunado, ¿sí? Aún no he estudiado los verbos. Pues esto es aún, ¿sí? Es todavía. Pero cuando es aún, es otra cosa. Por ejemplo, la riñó y aún la pegó. La riñó incluso la pegó. Riñó, reñir, el verbo reñir, llamar la atención, y pegar es golpear. Sí, cuidado, que pegar en español es un poco diferente, tiene otros sentidos que portuguesa. Y no hará nada por ti ni aún por mí. No hará nada por ti ni siquiera por mí, ni tampoco por mí. ¿Sí? Entonces, cuidado que esto es diferente. ¿Sí? Pues el último es el ejercicio de este capítulo, que es el único ejercicio de este capítulo en esta postilla, que es para poner el acento en cada una de estas palabras, si el acento existe, ¿sí? Y si existe el acento, la tilde, ¿sí? Hay que decir por cuál regla, por qué se acentúa, dónde estará la regla entonces, significa que esta palabra lleva tilde, ¿sí? Y si no lleva tilde, ¿por qué no lleva? ¿Sí? Entonces hay que saber aquí las reglas ortográficas de acentuación. Pues los alumnos que tienen clases conmigo en las otras medias haremos miles de ejercicios de acentuación. No os preocupéis, tendremos un montón de cosas por hacer y pues os dejo entonces aquí con este conocimiento gigante pero muy importante. Un gran beso y hasta la próxima.